Muy buenos días a todos, espero que todo vaya bien. Bueno, hoy vamos a presentar en este vídeo la segunda versión del inversor mecánico. En esta ocasión, en vez de arrastrar el eje del inversor con una polea, como hicimos en el vídeo anterior, lo vamos a arrastrar directamente desde el mismo eje del motor. Vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene hacerlo de esta manera. Lo primero será ver en funcionamiento el inversor y después, bueno, pues explicaré un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de uno u otro sistema. Voy a bajar la cámara para que se pueda ver bien. Bien, creo que ahí se podrá ver perfectamente. Bien, pues aquí tenemos el inversor. Tenemos el eje del motor, tenemos el motor y están directamente unidos el motor con el eje del inversor. Voy a darle marcha. Bien, ahí se puede ver cómo dice la luz sin ningún problema. Bien, como en el caso anterior, vamos a poner a cargar este teléfono móvil. Creo que ahí se podrá ver cómo carga. Vemos que está cargando perfectamente. Bien. Apartamos el teléfono. Bien, y aquí tenemos como en el caso anterior, tenemos una radio. Vamos a ver cómo funciona. Se hace pues, por faltas tácticas, con algún tipo de situación como la que hemos visto de Vargas, con alguna pérdida de tiempo pues, cuando salen los médicos, como estaba comentando Borja, situaciones de este tipo. Aunque no tiene mucho volumen, creo que se podrá escuchar. Bien, pues como en el inversor anterior, hemos visto cómo funciona la bombilla, la luminaria. Ahí lo tenemos. Lo voy a apagar. Bien. Hemos visto cómo funciona la luminaria. Hemos visto cómo funciona la radio y hemos visto cómo podemos cargar un teléfono móvil. Bien, voy a desmontar. Bueno, además de todo esto, por supuesto, tenemos esta batería que podemos cargarla a través del secundario de los transformadores. Como en la versión anterior, tenemos aquí una batería de 12 voltios 7 amperios, la cual vamos a conectar. Y bien, pues ahí podemos ver cómo funciona. Cómo luce nuestra luminaria y cómo al mismo tiempo estamos cargando esta otra batería. Bien. Voy a desconectarlo. Bien, apartamos la batería. Y bueno, pues ahí se puede ver que el motor de arrastre está directamente conectado al eje del inversor. Aquí tenemos los dos transformadores como en la versión anterior. Y bien, voy a quitar el motor.
Bien. Este es el motor. Es un motor de 12 voltios que en vacío consume 1 amperio. Este es el eje del inversor. Tenemos 4 imanes, norte, sur, norte, sur. Bien. Y lo que tenemos ahí es un rodamiento. Es un rodamiento que encaja en este eje que tenemos ahí. Creo que se podrá ver. Ahí se podrá ver bien. En ese eje encaja el rodamiento del propio eje del inversor. Y bueno, pues es lo que mantiene el eje firme en su lugar. Bien, vamos a hablar un poco de este tipo de motores. Estos motores de corriente continua. Bien, pues estos motores, cuando conectamos la alimentación, en el momento en el que conectamos la alimentación, consumen la máxima potencia. Prácticamente consumen toda la potencia que son capaces de absorber de la fuente. Y conforme se van revolucionando, conforme van cogiendo revoluciones y se van acelerando, van consumiendo cada vez menos corriente. Hasta que, como en el caso de este, ya sin carga y a plenas revoluciones, consume 1 amperio. Bien, cuando ponemos una polea para arrastrar, bueno, pues lo que queramos mover con el motor, como en el inversor anterior, el motor aumenta, la polea aumenta el torque del motor, va más lento, pero el motor también le permite girar a sus máximas revoluciones y consume, en ese caso, consume la mínima potencia posible. En la versión anterior, este motor consumía 1.8 amperios, 1.8 amperios por 12 voltios. Bien, al montarlo como lo he montado en este inversor, al montarlo directamente al eje, ya no tenemos esa ventaja. El motor arrastra directamente al eje del inversor y el motor entonces ya no consume 1.8 amperios, ya consume más de 6 amperios, en concreto 6 amperios, casi 6 amperios y medio. Con lo cual esta versión es más rápida en todos los sentidos, nos dará más potencia, nos dará más voltaje, pero el consumo también será mucho mayor y la eficiencia mucho menor, puesto que ya 6 amperios es mucha corriente para uno de estos motores. Otra característica que tiene es que, bueno, como ven aquí, el eje encaja en esa goma. Como ven, ahí encaja perfectamente. Y bueno, pues esto hay que hacerlo. Esta goma elástica la tenemos que poner para que las vibraciones del eje del inversor no se transmitan al motor. Porque si no ponemos algo elástico que absorba las vibraciones, romperemos, estropearemos el motor y el propio inversor. Bien, voy a montarlo de nuevo. Como ven, es muy fácil, muy sencillo. Aquí hemos puesto unas gomas para absorber las vibraciones. Montamos el otro tornillo, ponemos su correspondiente goma. Es simplemente un par de, como a modo de sin en block para absorber las vibraciones.
Bien. Ahí está. Y ahora a ver si me deja y montamos el tornillo. Bien. Ahí tenemos uno. Bien. Y por este lado montamos el otro tornillo. Bien, pues esto es lo que quería contarles, quería decirles que esta versión del inversor es más rápida, carga más rápido, produce más tensión, más corriente, pero el motor también nos consume mucha más corriente y entonces es mucho menos eficiente. Vamos a verlo funcionando de nuevo. Bien, ahí lo tienen. Como ven, funciona sin ningún problema. No tiene vibraciones y está funcionando con la batería de 12 voltios. ¿Ya ven? Bien, lo voy a desconectarlo. Muy bien, pues esto es lo que quería contarles. Quería contarles que este tipo de motores de corriente continua, cuando los sometemos a carga, conforme van perdiendo revoluciones, cada vez van consumiendo más potencia y llega un momento en que ya dejan de ser interesante, porque además se calientan mucho, cogen mucha temperatura y terminaríamos rompiendo el motor. En la versión anterior, con unas poleas, el motor giraba de manera más fácil, con más torque, y conseguía todas las revoluciones y de esa manera consumía la mínima corriente posible. En esta versión ya el consumo de corriente es muy alto, ya son más de 6 amperios y ya pues la verdad es un inversor muy poco eficiente. Muy bien, muchas gracias por ver el vídeo, que todo vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.